clase de análisis de sensibilidad para que la tengan, digamos, como forma de grabación para los que no puedan ir a la clase hoy día. Bueno, esta parte de análisis de sensibilidad es lo más importante, digamos, dentro de programación lineal, y el tema es que uno, cuando plantea algún problema, siempre tiene en cuenta algunos parámetros, pero estos parámetros pueden tener modificaciones. Es decir, que no siempre, por ejemplo, el beneficio unitario de una pieza puede ser el mismo, puede ser que tenga variaciones, o la disponibilidad de algún recurso sufra variaciones a lo largo del año, por ejemplo, si estamos hablando de horas de producción. Entonces, lo importante dentro del análisis de sensibilidad es ver entre qué rangos pueden variar estas variables para que se siga manteniendo la solución óptima que encontramos en la optimización. Bueno, hay diferentes formas de ver, digamos, hay diferentes análisis que podemos hacer según qué tipo de valores vayan variando, ¿no? Entonces, el análisis de sensibilidad o post-óptimo estudia la sensibilidad de la solución óptima cuando se realizan cambios en el modelo original. Estos cambios, ¿dónde pueden ser? Pueden ser cambios en la función objetivo, cuando estamos agregando una nueva actividad, es decir, cuando queremos ver qué pasa cuando no solamente tenemos, por ejemplo, 2 productos, sino 3, ¿sí? También otros cambios que se analizan son en los términos independientes, o sea, en las disponibilidades de los recursos, y sino también cuando agregamos una nueva restricción. En este caso es cuando queremos agregar, por ejemplo, otra operación, además, por ejemplo, de estampado, soldado y pintado dentro de una línea de producción, queremos agregar otra que sea, bulonado, por decirles algo, ¿sí? Entonces queremos ver cómo se hacen esos tipos de cambios dentro de la solución óptima. Bueno, teníamos el ejemplo de la pintura de interiores y de exteriores, que se acuerda que era maximizar 3 por la pintura de exteriores, más 2 por la tonelada de pintura de interiores, sujeto a las restricciones de disponibilidad de materia prima A, que eran las 6 toneladas, 8 que eran las materias primas B, después la relación entre pintura de interiores y de exteriores, y que la pintura de interiores tendría que ser menos de 2 toneladas por mes o por semana o por la unidad de tiempo que estuviéramos considerando. También con XE y XY mayores o iguales que 0, que eran las variables que tenía. Bueno, esta era la solución óptima, ¿sí? Teníamos un recinto, ¿sí?, donde esta línea roja era la función objetivo que estaba maximizándose en el punto C. Por lo tanto, el óptimo era... entonces, en el punto óptimo teníamos que producir 4 tercios de tonelada para interiores y 10 tercios de toneladas para exteriores, y la función objetivo era maximizando el beneficio, era de 12,666 pesos por semana. ¿Se acuerdan? Digamos, teníamos esta forma tabular, donde la primera tabla era menos C, 0, 0, A, la matriz identidad y el segundo miembro B. Y en la tabla óptima, ¿se acuerdan que teníamos que B multiplicado por este A era B a la menos 1 por A, B a la menos 1 por este B era esta parte, que eran los XB óptimos. La primera fila de ZJ menos CJ era C sub B por B a la menos 1 por A, donde los C sub B eran los coeficientes de beneficios de las variables óptimas, o sea, era C sub B, que estaban acá, por B a la menos 1 por A, menos C, que era este C de acá, nos daba esta parte. Acá los C sub B por B a la menos 1, o sea, C sub B por B a la menos 1 nos da esta parte, menos 0 sería aquí. Y acá teníamos C sub B por B a la menos 1 por B, que me da los Z óptimos. Acá sabemos que I, que son las variables duales, están acá y son iguales a C sub B por B a la menos 1. Bueno, en la tabla óptima teníamos, digamos, esta era la solución básica factible inicial. Después de las iteraciones teníamos esta tabla óptima, y acá el C sub B, ¿se acuerdan que eran los coeficientes de beneficio de la variable de pintura para interiores, para exteriores, y la disponibilidad, digamos, la holgura de la restricción 3 y la holgura de la restricción 4? Y acá estaba la solución óptima.
En base a esto vamos a empezar a ver cuáles son los cambios para hacer análisis de sensibilidad. Primero vamos a analizar los cambios en los coeficientes de beneficio en la función objetivo. Es decir, qué pasa si en vez de tener 3 en la pintura para exteriores cambia a 3 más delta de 1. ¿Sí? Entonces la función objetivo va a cambiar a z igual a 3 más delta 1 por la pintura para exteriores más 2 porque era el coeficiente de beneficio de la pintura para interior. Este cambio, digamos, ¿dónde va a afectar y qué cambios va a producir? Si nos fijamos, lo que estamos cambiando es un C sub B. Entonces, si nos vamos a esta tabla, vamos a tener que al cambiar C sub B, ¿dónde va a cambiar en esta tabla óptima? Bueno, en la fila de ZJ menos CJ, que son todos los cambios relacionados con la primera fila de la tabla del simplex. ¿Sí? Entonces, primer lugar donde va a cambiar va a ser en C sub B por B a la menos 1. El C sub B, ¿quién es? Fíjense que es 2, 3, o sea, va a ser 2 más 3 más delta, 0 y 0. Entonces sería 2, 3 más delta, 0 y 0 por B a la menos 1, que sería esta matriz. Y ahí lo que nos va a hacer es cambiar la primera tabla, la primera fila del ZJ menos CJ, de la última tabla del simplex. Entonces vamos a tener 0, 0. Fíjense que esos eran, digamos, los cambios. Voy a tener 1/3 menos 1/3 por delta 1 más 4/3 más 2/3 por delta 1. O sea, lo que estamos haciendo es esto por esto, ¿sí? Más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, ¿sí? O sea, esas son las primeras tablas del simple. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? C sub B por B a la menos 1 va a ser 2 por 2/3 más 3 más delta 1 por menos 1/3 más 0 por menos 1 más 0 por menos 2/3. O sea que acá nos va a quedar menos 1/3 por delta 1. El otro valor de la variable dual I sub 2, que era el C sub B por B a la menos 1, va a ser 2 por menos 1/3 más 3 más delta 1 por 2/3 más 0 por 1 más 0 por 1/3, que sería lo que está acá. Después estas dos son ceros, porque bueno, digamos, estos valores dan 0, y acá la función objetivo nos quedaría 12 por 2/3 más 10/3 por delta 1. Entonces estos son los valores que cambiaron, ¿sí? O sea, en estos valores, que son los primeros en la tabla dual, sería acá y acá. ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Cuándo va a cambiar esta tabla? Cuando estos valores se hagan 0, ¿sí? En el momento que se hagan 0, recuerdan los casos particulares, en el momento que se hacen 0, esta es como que la pendiente de la función objetivo se hace paralela a una de las restricciones que pasa por el punto óptimo. Entonces lo que vamos a buscar es que estos dos valores que tenemos acá, el I1 y el I2, sean iguales a 0, sean mayores o iguales que 0, o sea, cuando se hacen 0. Entonces acá vamos a tener 1/3 menos 1/3 de delta 1 mayor o igual que 0, y 4/3 más 2/3 de delta 1 mayor o igual que 0. Este valor nos queda, o sea, si hacemos operaciones algebraicas, los delta 1 menores o iguales que 1, y de acá sacamos los delta 1 mayores o iguales que menos 2. Es decir, que el delta va a variar entre menos 2 y 1. ¿Sí? Si reemplazamos cuánto vale el C sub B, teníamos que el valor original era 3, entonces 3 menos 2 me queda 1, y 3 más 1 es igual a 4. Es decir, que para los valores comprendidos entre 1 y 4, esta tabla va a seguir siendo óptima. Si reemplazamos 3, digamos el valor original de la pintura para exteriores, por 1, vamos a obtener un 0 alternativo aquí, ¿sí? Y si lo reemplazamos por 4, vamos a obtener un 0 alternativo aquí. O al revés, sí.
Bueno, reemplazando cada uno de los valores obtenemos uno, es como que son los límites para obtener ceros alternativos en I1 o en I2. ¿Sí? ¿Y esto qué implica? Que esta solución es óptima porque tiene ceros alternativos, pero empieza a cambiar, es decir, que tenemos que introducir esa variable como básica y encontrar la otra solución alternativa. Si lo vemos en la tabla óptima, este valor se haría 0 o este valor se haría 0 dependiendo de cómo hagamos el cambio. Entonces, si este valor es 0, debemos introducir, esta tabla es óptima, es decir, acá tenemos uno de los extremos del segmento óptimo, introducimos esta variable básica, sacamos la que corresponda y vamos a tener el otro extremo. ¿Sí? De la misma manera, si reemplazamos por el otro extremo, obtenemos un cero alternativo en otro lugar, introducimos esto como variable básica y sale alguna de las variables que corresponden. Bueno, este mismo cálculo, digamos, que estábamos revisando, se puede hacer más directamente, haciendo directamente el cociente entre el valor de la fila de ZJ menos CJ y el correspondiente a IJ. Es decir, que para encontrar el rango de la pintura para exteriores, directamente podemos hacer 1/3 menos 1/3 de delta 1 mayor o igual que 0 y 4/3 más 2/3 de delta 1 mayor o igual que 0. O sea, es la misma operación que hicimos antes, haciendo C sub B por B a la menos 1, pero ahora directamente es equivalente a hacer el cociente entre el valor de la ZJ menos CJ dividido el AIJ correspondiente con su signo, y esos valores los igualamos a mayores o iguales que 0 y encontramos los rangos. Fíjense que acá encontramos lo mismo, que delta 1 es menor o igual que 1 y delta 1 menos va a ser menos 2. O sea, acá tenemos menos 2 menor o igual que delta 1 menor o igual que 1. O sea que sería 3 menos 2 menor o igual que C sub B menor o igual que 1 más 3. O sea que C sub B varía entre 1 y 4. Esto se cumple siempre que es un problema de maximización, ¿sí? O sea, en este caso se acuerdan que en este problema estábamos maximizando. En el caso de que estuviéramos minimizando es al revés, pero ahora vamos a ver cómo hacemos. La variación negativa, ¿sí? La variación negativa nos da el límite superior. Si no hay, es que no existe el límite superior. Y la variación positiva nos da el límite inferior. Si no hay, no existe el límite inferior. O sea que en esta tabla, si encontramos un valor negativo, nos va a dar el límite superior. Y si a los AIJ encontramos un valor positivo, nos va a dar el límite inferior. Si no existe, por ejemplo, un valor negativo en la fila de ZJ menos CJ, no existe límite superior. De la misma manera, si no hay un valor positivo en esta fila, en la fila correspondiente de la variable que queremos analizar, del coeficiente de beneficio de la variable que queremos analizar, no existe un valor positivo, no hay límite inferior. Entonces, bueno, esta sería la tabla. Si estamos maximizando y queremos encontrar el límite superior, buscamos los valores negativos. Si estamos maximizando y queremos buscar el límite inferior, buscamos los valores positivos. Si estamos minimizando, sería al revés. Si estamos minimizando y queremos encontrar el límite superior, buscamos los valores positivos. Y si estamos minimizando y queremos encontrar el valor inferior, buscamos los valores negativos. Bueno, entonces esta sería la forma de encontrar la variación de los coeficientes de beneficios de las variables básicas. ¿Sí? También hay otros cambios que afectan la optimalidad, y estos serían los cambios en la función objetivo, es decir, si queremos hacer cambios en C más delta de C. Esto se aplica para el caso de que la variable sea no básica, es decir, que no estamos produciendo ese producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que acá vamos a tener maximizar Z igual a C más delta de C por X, y el ZJ menos CJ va a quedar ZJ menos CJ más delta de X, que queda C sub B por B a la menos 1 por A menos C más delta de C. El C sub B por B a la menos 1 por A es I, ¿sí? Y esto es lo que se llama ZJ, o sea que C sub B por B a la menos 1 por AJ es ZJ, menos C más delta de C. ¿Sí? Esta sería la primera tabla del simple.
Si ZJ menos CJ es igual a 0, entonces J pertenece a la base, ¿sí? Es decir, que es una variable básica. Ahora, si ZJ menos CJ es mayor que 0, el CJ, o sea, la variable esta no pertenece a la base, es decir, que no estamos produciendo, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que tenemos, por ejemplo, vamos a cambiar. Acuérdense que los límites para la pintura de exteriores era entre 1 y 4. Si nosotros en vez de 4 le ponemos 5, ¿sí? Entonces voy a tener 5 por x1 más 2 por x2. Cuando nosotros iteremos, ¿sí? Acuérdense que ya no va a pertenecer a la base, es decir, que en este caso no vamos a producir la pintura para exteriores porque estaba fuera del rango, ¿sí? Entonces el ZJ menos CJ es menor que 0, ¿sí? Fíjense que, bueno, porque habíamos dicho que el límite superior, el máximo valor para que siga perteneciendo a la base era 4, y como nosotros le pusimos 5 como beneficio, entonces ahora ya no va a pertenecer a la base. Es decir, que se tiene que iterar de nuevo, y esta sería la nueva tabla óptima, ¿sí? O sea, donde ya, fíjense que la pintura para exteriores no se está produciendo, ¿sí? Ahora, obviamente, bueno, es como que cuando nosotros le ponemos 4, el nuevo valor va a ser menos 1, hay que ingresar esa como variable básica y va a salir, digamos, la pintura para exteriores y ya no se va a producir. Ahora, lo que tenemos que analizar es que dentro de esta tabla, ¿cuál sería el nuevo rango para la pintura para exteriores? Al no ser una variable básica, ¿sí? Como que no tenemos un valor, digamos, un nuevo valor para recalcularla. Entonces lo que queremos hacer es ver dónde se produciría esa variación, ¿sí? Si de nuevo vemos nuestro formato matricial que teníamos en esta tabla, entonces fíjese, si es una variable no básica, ¿dónde va a afectar? Va a afectar acá. Entonces voy a tener C sub B por B a la menos 1 por A menos C, ¿sí? Donde es de una variable no básica. Y si lo vemos acá, entonces para una variable no básica, un cambio en el coeficiente de la función objetivo de una variable no básica afectará en el C sub B por B a la menos 1 por A menos C. O sea, acá sería el lugar de la tabla óptima donde está afectando, ¿sí? Directamente este valor es el delta. Entonces, el valor, digamos, la variación sería el delta. Acá miren, lo que quería hacer era verificar, fíjense que acá el coeficiente de beneficio de XY es 2, entonces sería 2 por 0,5, ¿sí? Que ese sería, eso no va a variar porque sería C sub B por B a la menos 1 por A, menos 5 más delta, que sería el valor que estamos variando acá, ¿sí? Y eso sería igual a 0, o sea que para que este valor sea igual a 0, voy a tener 1, que era el 2 por 0,5, menos 5, menos delta igual a 0, o sea que el delta es igual a 4. Bueno, ya vamos a verificar en otro ejemplo cómo da estos valores. Directamente, este es el valor del delta, eso tengan en cuenta. Y acá es importante una variación que siempre se considera, que se llaman curvas de oferta. En estas curvas de oferta que vamos a analizar es un gráfico que lo que estamos haciendo es variar el coeficiente de la función objetivo C con X, ¿sí? O sea que vamos a hacer variar en un gráfico C con X. Entonces en estas tablas lo que vamos a hacer es ir calculando cada uno de los C en los extremos de esos valores que hemos ido encontrando, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos encontrado los límites superiores e inferiores? ¿Cómo vamos haciendo esta curva de oferta? Vamos a ir reemplazando este límite inferior, un límite inferior, y después seguimos para abajo, y después reemplazamos el límite superior y vamos subiendo para arriba. En definitiva, lo que queremos hacer es ver cómo varía la producción de cada uno de los productos cuando C varía de 0 a infinito. Es decir,
si vamos variando los coeficientes de costo, cuánto nos conviene ir produciendo de ese producto en cada uno de los casos. Bueno, el desarrollo de todo está en el libro de Miranda que les mostré el otro día, porque ahí lo que va haciendo es analizando cada una de las variaciones. Vamos a cambiar de ejemplo porque está hecho, digamos, bajo otro ejemplo. Se acuerda que teníamos un problema, que también lo vimos en la clase pasada, donde estábamos maximizando, dos productos y tenía 3 operaciones: fresado, torneado y pintado, una cosa así, ya vamos a ver cuáles son. Esta era la tabla óptima y lo que queremos hacer es buscar el rango de variación de C1, es decir, de la cantidad que vamos a producir del producto 1. ¿Cómo hacíamos para encontrar el rango de C1? Bueno, teníamos que elegir la fila donde estaba la variable asociada al producto 1 y hacer el cociente entre la fila de ZJ menos CJ y el valor de AIJ correspondiente, ¿sí? Entonces acá, fíjense que acá tenemos la tabla óptima y para encontrar el C1 más teníamos que elegir un AIJ negativo porque estábamos maximizando. Entonces en este caso para encontrar el C1 más vamos a tener el valor original de C1 es 400 y acá sería 400 más 20 dividido 0,1. Ese sería el C1 más. Y el C1 menos va a ser el mismo 400 menos 12,5 dividido 0,125. Esto nos da que C varía entre 300 y 600. Ese sería el rango de variación de beneficio. Este rango de variación les quiero aclarar que es donde se mantiene la estructura de la solución óptima encontrada. Es decir, que nosotros estamos produciendo estas cantidades, pero a la vez, como tenemos un cero alternativo, vamos a iterar nuevamente y vamos a ver cómo cambia la tabla óptima. Pero en principio es como que se mantiene la estructura de la solución óptima encontrada porque siguen siendo básicas las mismas variables en este punto y ahí empieza a cambiar. Eso es lo que estamos viendo como análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa? Cuando reemplazamos este 400 por uno de los límites, por ejemplo el inferior que es 300, ¿qué nos va a cambiar? Bueno, en este caso estamos reemplazando primero por el 600. Lo que hacemos es cambiar 400 por 600. ¿Sí? Entonces, cuando cambiamos este 400, C sub B, por 600, se produce un cero alternativo aquí. Entonces, al producirse un cero alternativo aquí, la variable básica que entra sería esta, ¿sí? Que sería la holgura de la tercera restricción. Y la variable básica que sale, bueno, en este caso, como estos dos son negativos, la única que puede salir es x2. Entonces, la que sale es x2. Al hacer la iteración de esto, nos encontramos con esta tabla, donde, fíjense que es básica x1, x3 y x5. ¿Sí? O sea, esta es solución óptima y esta también es solución óptima y en este caso el beneficio cambió de 17.600, como le cambiamos el beneficio a una de las variables, obviamente cambió a 24.000, o sea que acá tenemos un cero alternativo. ¿Sí? Cuando iteramos de nuevo, el z sigue siendo el mismo de 24.000, al ingresar esta como la base, sale x2 y entra x5, ¿lo ven? Bueno, entonces tenemos una tabla óptima nueva, que era el otro extremo del segmento de un cero alternativo, y lo que deberíamos hacer es seguir encontrando el valor superior, digamos, pero cuando queremos encontrar cuál es el límite superior, fíjense que acá todos los valores son positivos, con lo cual al no encontrar un valor negativo para encontrar el límite superior, significa que ya no tiene límite superior, o sea que no tiene límite superior porque no existe un AIJ negativo, ¿sí? Y ahí es como que ya terminó las iteraciones por el límite superior. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar las iteraciones por el límite inferior. Entonces habíamos dicho que el límite inferior era 400 menos 12,5 por dividido 0,125, que es igual a 300. O sea que acá en x1 lo que hacemos es reemplazar el 400 por 300
Y acá se produce un cero alternativo en el otro lugar. Entonces esta sería la variable básica que entra, y en este caso la que sale, que tiene el coeficiente más pequeño, es 128. Entonces la que sale va a ser x3 y va a entrar en este caso x4, ¿sí? Entonces este sería el elemento pivot. Tenemos que dividir todo por 1,125 y obtener ceros en este otro lugar, y encontramos esta tabla, que sería el otro extremo del segmento de soluciones infinitas, ¿sí? Acá lo que tenemos, cuando ya encontramos el otro límite, lo que vamos a hacer es encontrar nuevamente cuál es el límite inferior. Y en este caso, fíjense que al hacer los cocientes, lo que tenemos que hacer es hacer el cociente entre, en este caso, como estamos analizando los valores, la variación de x1, nos fijamos en la fila de x1, ¿sí? Y el valor positivo que tenemos para encontrar el límite inferior es 0,2. Entonces el nuevo límite inferior sería 300, que era el valor original que ya estábamos considerando, menos 30, que sería este 30, dividido 0,2, que es igual a 150. O sea que el nuevo límite inferior, en vez de 300, va a pasar a 150. Cuando reemplazamos de nuevo por 150, obtenemos un cero alternativo acá, ¿sí? ¿Cómo encontrábamos el cero alternativo? Acuérdense que hacíamos 0 por menos 2,4 más 150 por 0,2 más 300 por menos 0,1 menos 0, que era c sub b por b a la menos 1 menos 0, me da un 0 aquí, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que hacemos es encontrar nuevamente el límite inferior. Fíjense que acá tenemos, iteramos nuevamente porque tenemos un cero alternativo. Entonces esta sería la variable básica que entre, la variable básica que sale sería el x1. O sea que acá ya se está yendo x1 de la base. Es decir que en la última tabla, fíjense, sería x1 ya no se produce, y quienes son básicos son x4, x5 y x2. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es la curva de oferta. ¿Cómo graficamos la curva de oferta? Bueno, graficamos C en función de x1. Y entonces tenemos, para los valores de entre 0 y 150, x1 vale 0, ¿sí? Fíjese que entre 0 y 150, x1 vale 0. Para los valores comprendidos entre 150 y 300, que son los valores que teníamos acá, entre 150 y 300, fíjense que x1 vale 16, ¿sí? Para los valores comprendidos entre 300, 400, que es otro valor original, pero en realidad es entre 300 y 600, ¿cuánto vale x1? Lo vemos en la otra tabla. Fíjense que x1 valía 32, ¿sí? Y para el último límite, que sería entre 600 e infinito, que sería esta tabla que teníamos acá, fíjese que x1 es igual a 40. Es decir, que lo que hicimos en este gráfico es empezar a graficar C sub 1 en función de x1, cuando C sub 1 va variando entre 0 e infinito. O sea, cuando llega a 150 se produce el primer cambio, y x1 es igual a 16, entre 150 y 300, x1 sigue siendo 16, cuando ya llegamos desde 300 a 400, x1 es igual a 32, y entre 600 e infinito, x1 es igual a 40. Y esto se llama curva de oferta, ¿sí? Entonces es muy importante saber cómo se encuentra la curva de oferta, es reemplazando los límites superiores e inferiores e ir iterando para abajo y encontrando nuevamente los límites, así hasta que se va por una parte la variable que estamos analizando, y por la otra parte ya no tiene implicancia, es decir, que no se encuentra el valor del límite superior. Bueno, ahora vamos a ver otro cambio, es decir, cuando vamos a agregar una nueva actividad. ¿Qué es agregar una nueva actividad? Es agregar una nueva variable. Es decir, por ejemplo, fabricación y venta de una nueva pintura. Antes, acuerdan que teníamos la pintura para interiores, la pintura para exteriores. Bueno, ahora vamos a tener una nueva pintura, ¿sí?
cuya utilidad en miles de unidades monetarias por tonelada es de 4, o sea, tiene un beneficio unitario de 4, y los datos de producción son 2 toneladas de materia prima nueva por tonelada, o sea, 2 toneladas de materia prima A por tonelada de nueva pintura y 1 tonelada de materia prima B por tonelada de nueva pintura. Acá lo que tenemos que hacer antes que nada es ver si se va a fabricar o no se va a fabricar esta pintura, ¿sí? Como ya tenemos el beneficio unitario, ¿cuándo se va a empezar a fabricar esta pintura? Cuando en la fila de ZJ menos CJ en algún momento sea negativo. Entonces la tabla no es óptima y vamos a empezar a iterar, a ingresar eso a la base y empezar a producirlo. Es decir, ingresar a la base, bueno, va a salir alguna variable y la vamos a comenzar a producir. ¿Cómo hacemos esto? Lo que tenemos que hacer es calcular el ZJ menos CJ nuevo. ¿Se acuerdan cuánto era el ZJ menos CJ nuevo? Era C sub B por B a la menos 1 por A menos C. Y los nuevos AJ son B a la menos 1 por AJ. Y ahí tenemos que verificar si el valor de ZJ es mayor, igual o menor que 0. Y eso se verifica con las variables del dual. ¿Se acuerdan que esto es C sub B por B a la menos 1? Son las variables duales. Los multiplicamos por los nuevos AJ, le restamos el coeficiente de beneficio de la nueva pintura, y si eso nos da negativo, significa que vamos a empezar a producir, porque la tabla no es óptima, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos C sub B por B a la menos 1 por AJ menos C sub J, que va a ser igual a ZJ menos CJ, que va a ser el I asterisco por los AJ menos los CJ. ¿Quiénes son los I asterisco? Los I asteriscos son las variables duales. Entonces era 1/3, 4/3, 0 y 0, esas eran las variables duales, ¿se acuerdan? Multiplicada por la nueva columna de AIJ, que sería 2, 1, 0 y 0, porque no tiene relación con estas últimas dos restricciones, menos 4, que es el beneficio de esta pintura, que es este 4. Esta operación nos da menos 2. Esto significa que menos 2 significa que en la nueva fila de C sub B por B a la menos 1 por A menos C, esto nos va a dar menos 2. Si le agregamos con una nueva columna en la tabla óptima, este menos 2 significa que la tabla no es óptima, por lo cual tenemos que empezar a producir este producto. ¿Y por qué? Porque podemos mejorar nuestra función objetivo. Entonces, bueno, vamos a ingresar este nuevo producto a la base y va a salir alguno, ¿sí? Que es lo que está explicando acá. En el caso de que el ZJ menos CJ sea negativo, hay que volver a la optimalidad, es decir, iterar nuevamente, ya que se incrementa Z con la producción de esta nueva pintura. Entonces, es decir, que se empieza a producir este nuevo producto, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, cuando tienen un nuevo producto, verifican cuál es el valor de ZJ menos CJ, que sería con esta operación. O sea, multiplican las variables duales por el AJ, ¿sí? Le restan el coeficiente de beneficio, y si eso es menor que 0, se comienza a producir. Si es mayor que 0, no se va a producir, y si es igual a 0, es como que estaríamos en una solución óptima alternativa, ¿sí? También en este caso lo que nos puede pasar es que nos pregunte cuál tiene que ser el beneficio mínimo. Por ejemplo, si no tuviéramos este menos 4, este cociente entre 1/3 por 2, lo hagamos 1/3 por 2 más 4/3 por 1, esto es igual, fíjense que hacemos 1/3 por 2 más 4/3 por 1, este cociente, esta operación nos queda 2. 2 menos 4 es igual a menos 2. Si no tuviéramos este valor de menos 4, el 2 sería el beneficio mínimo que debería producir, porque si tendríamos 2, sería 4, perdón. 4 menos 4 es igual a 0. O sea, lo que estamos analizando es si no tenemos este 4. Entonces este valor 2, que sería la suma, la operación esta, 2 menos un valor que no sabemos, por ejemplo sería 2 menos C sub de la nueva pintura, sería 2 menos el valor nuevo de la nueva pintura es igual a 0, o sea, para obtener este valor 0. O sea, el que beneficio mínimo para comenzar a producir la nueva pintura sería de 2. Cualquier valor superior
a 2, nos va a convenir producir esta nueva pintura. Y cualquier valor inferior a 2 nos va a convenir que no produzcamos esta nueva pintura. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los cambios que afectan la factibilidad. Los cambios que afectan la factibilidad son dos. Primero, el cambio en el segundo miembro de las restricciones, o sea, cuando estamos cambiando los términos independientes. Y el segundo cambio sería cuando agregamos una nueva actividad, es decir, una nueva operación, por ejemplo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hacemos cambio en la disponibilidad de los recursos, los B van a pasar a B más delta de B. Y en este caso, si el B, digamos, la variación de ese B es positiva, entonces no va a pasar nada. Y si es negativa, entonces sí va a haber algún cambio, porque vamos a tener un segundo miembro negativo y vamos a tener que restituir la factibilidad. Bueno, el primer cambio va a ser si de 8, por ejemplo, que era la disponibilidad de materia prima B, la vamos a pasar a 7. Y acuérdense que estábamos usando las 8 toneladas disponibles de materia prima B. Entonces, si la pasamos a 7, evidentemente tiene que haber un cambio en el planteo del problema, en la solución óptima. Y después, agregado de una nueva restricción, es decir, agregamos una nueva restricción, y para que esta restricción, digamos, se siga manteniendo la misma solución óptima, esta restricción se tiene que cumplir que la sumatoria de los A y J por los X y J tiene que ser menor o igual que B. O sea que nosotros tenemos una nueva restricción, y cuando los reemplazamos por el punto óptimo, eso se tiene que cumplir en la restricción. Si no se cumple, va a haber un cambio en la matriz, en la tabla óptima, y si no, no va a haber ningún cambio. En el caso de que se cumpla, no altera el óptimo, y si no cumple, se debe utilizar el método dual simplex para volver a la factibilidad. Bueno, ¿cómo analizamos los cambios en la disponibilidad de recursos? Por ejemplo, si la materia prima A pasa de 6 a 6 más delta 1, digamos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que analizar es directamente la columna correspondiente a la materia prima A, ¿sí?, a la disponibilidad de la materia prima A, y el segundo miembro. Si lo vemos en la tabla óptima, fíjense que S1 era la disponibilidad de la materia prima A. Entonces lo que vamos a tener que hacer es analizar esta columna, ¿sí?, de S1, y esta sería la solución. O sea que teníamos 2/3 más 4/3 por delta 1 mayor o igual que 0. Lo que estamos tratando de hacer es mantener la factibilidad. Y para que estos valores sean factibles, siempre tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, 2/3 más 4/3 de delta de B1 mayor o igual que 0, menos 1/3 más 10/3 por delta de B1 mayor o igual que 0, menos 1 más 3 por delta de B1 mayor o igual que 0, menos 2/3 más 2/3 de delta de B1 mayor o igual que 0. Eso es lo que teníamos acá en la otra. ¿Sí? Estos valores que tenemos acá, que es exactamente lo mismo que estaba copiada acá la tabla, se les quería mostrar. Y entonces lo que vamos a buscar, cuánto vale este delta 1 para mantener la factibilidad, ¿sí? Para determinar el intervalo admisible de delta 1, fíjense, para los delta 1 mayores que 0, esto se cumple, que de la 2, la 3 y la 4 tenemos que delta 1 menor o igual que 5, delta 1 menor o igual que 3 y delta 1 menor o igual que 1. Acá siempre se elige el que tiene menor rango de variación, porque es donde se cumplen todos, ¿sí? Entonces el rango que vamos a elegir es el delta 1 menor o igual que 1. Y en este caso, para el límite superior, ¿sí?, hay uno solo, que sería este. Este sería el límite inferior, no el límite superior. Este sería el límite superior, y este sería el delta 1 mayor o igual que menos 2, que sería este caso, en la ecuación 1. O sea que el delta variaría entre menos 2 y 1. ¿Sí? Acá fíjense que como son negativos, los delta me quedan todos positivos, y este, como tiene un signo más, me queda el delta negativo.
Por eso es lo que tengo el delta 1 mayor o igual que menos 2. O sea que el delta 1 varía entre menos 2 y 1. Como el valor original era 6, 6 menos 2, menor o igual que del B1, menor o igual que 6 más 1, o sea que el B1 queda entre 4, el rango de variación de B1 sería entre 4 y 7. Es decir, mientras nosotros mantengamos la disponibilidad de la materia prima A entre 4 y 7 toneladas, la tabla óptima va a seguir siendo esta tabla óptima, es decir, que acá vamos a tener un 0, digamos, o sea, una solución degenerada, pero va a seguir siendo óptima. Y en el caso de que ya tengamos una disponibilidad menor, ¿sí?, esta tabla ya va a variar. Bueno, de la misma forma que nosotros encontrábamos curvas de oferta, en este caso lo que vamos a hacer es encontrar una curvas diferentes, digamos, donde vamos a ir analizando las disponibilidades del recurso, por ejemplo, en función de la función objetivo, en la función del uso de los recursos, o sea, diferentes curvas que nos van a dar la variación entre la disponibilidad de recursos y varios valores, digamos, que estamos considerando. Entonces, de la misma manera, lo que hacíamos que era en la tabla óptima, se calculaba el rango de una disponibilidad, se graficaban las coordenadas correspondientes de los tres gráficos de la función de B. De la misma forma que hacíamos para los C, lo que hacemos es ir encontrando los límites inferiores, buscando los ceros alternativos. En definitiva, lo que se hace para encontrar la disponibilidad de los recursos de B, la variación, es trabajar con el dual, porque en el dual también tenemos la fila de ZJ menos CJ. Sino lo que deberíamos hacer es ir trabajando con el dual simple. Como es más sencillo trabajar con el dual, directamente trabajamos para ver los rangos de variación de las disponibilidades de los recursos con el dual y no con el primario. Entonces, bueno, en este mismo procedimiento encontramos los límites inferiores y vamos graficando las curvas y se va repitiendo el procedimiento hasta 0 de B o hasta infinito, ¿sí? Y bueno, y esto también están los ejemplos realizados en el libro de programación lineal de Miranda. Si vemos los ejemplos, este sería el ejemplo, este sería el dual, digamos, del problema este que teníamos como ejemplo, ¿sí?, donde la tabla óptima del dual es esta que teníamos acá, o sea, donde I2 es igual a 12,5, I3 es igual a 20, I1 es igual a 0, I4 es igual a 0, I5 igual a 0. I4 y I5 son los costos de oportunidad, digamos, las variables de superávit de las dos restricciones del dual. Fíjense que acá lo que hacemos, lo que estamos buscando es buscar el rango de variación de B2, ¿sí? Entonces, fíjense, el límite superior de B2 teníamos la misma tabla que cuando estamos, como en este caso el dual, estamos minimizando. Entonces, el límite superior van a ser valores positivos y el límite inferior van a ser valores negativos. Entonces, B2 superior va a ser 640, que sería este valor, más 16 dividido 0,125. O sea que el valor superior me va a dar los A y J positivos. O sea que sería 640 más 16 dividido 0,125, la IJ correspondiente, que es igual a 768. Ese sería el límite superior. Y el límite inferior va a ser 640 más el mínimo, digamos, sería entre 32 dividido 0,125 y 144 divididos 1,125. Es el límite entre estos dos mínimos, entre estos dos valores, que me da 640 metros. El mínimo de estos dos cocientes me da 512. O sea que el B2 va a variar entre 512 y 768. Que sería esta tabla, ¿sí? Este sería en el dual. Entonces ahora lo que hacemos de la misma manera es encontrar, vamos a empezar a buscar los límites superiores, digamos. Entonces el B2 superior era 640 más 16 sobre 0,125, que es 768. Reemplazamos acá el C sub B, digamos, el valor correspondiente, por el límite superior, 768, y entonces obtenemos un cero alternativo acá, ¿sí? Encontramos un cero alternativo acá e iteramos nuevamente y tenemos la variable básica que entra va a ser esta y la que sale es esta.
encontramos acá el elemento pivot, bueno, iteramos nuevamente, y acá fíjense que la variable que se va es B2, ¿sí? O sea, el I2 se va, entonces directamente se calcula el límite superior de I2, como ya no es básica, el límite superior es infinito, o sea, como se va de la base, el límite superior ya es infinito. Ahora vamos a repetir el procedimiento encontrando los valores inferiores. Entonces esta era la tabla óptima, en vez de 640 es 512, y al reemplazar en 512 se obtiene un cero alternativo aquí, ¿sí? Entonces la variable que entra es esta, que sería I1, y la que sale sería esta, que es I3. Y entonces acá tenemos un cero alternativo, ¿sí? Esta sería el nuevo extremo, digamos, del segmento óptimo, porque estamos buscando ceros alternativos, y lo que hacemos nuevamente es encontrar un límite inferior. Entonces va a ser 512, y acá lo que buscábamos era un valor negativo, entonces sería 16 dividido 0,0833, que me da 320. Ese sería el nuevo límite inferior. ¿Qué hacemos con este nuevo límite inferior? Bueno, lo reemplazamos nuevamente, en vez de 513 lo reemplazamos por 320, y al reemplazarlo por 320 obtenemos un cero alternativo acá. Perdón. Entonces esta sería la variable que entra, la variable que sale sería, esta la vamos a correr para que quede claro, sería I1, ¿sí? Entonces este sería el elemento pivot. Bueno, iteramos nuevamente y obtenemos esta tabla, ¿sí? En esta tabla de nuevo encontramos el límite inferior, que va a ser 320 menos 40, y elegimos un valor negativo, 0,125, que es igual a 0. O sea que en este caso el límite inferior ya es 0, ¿sí? Que encontraríamos un valor 0 acá. Ya no se puede iterando porque si se quiere ingresar I2 ya no puede salir ninguno. O sea que acá es como que directamente el valor inferior es 0. Y entonces acá lo que empezamos a hacer es graficar. Primero graficamos Z en función de B2. Y para cada uno de los valores vamos viendo los valores. Entonces entre el valor original del problema, se acuerda que eran 512, entonces 512 y 768. Para 512 Z vale 16.000 y para 768 Z vale 19.200. Esos son los valores que teníamos acá en las tablas originales. ¿Ven? Para Z 768 vale 19.200 y para Z igual a 640 vale 17.600, ¿sí? Que son los valores que tenemos, bueno, que es el valor del medio, digamos, ¿sí? Y para 512, está acá la tabla, para 512 Z vale 16.000, ¿ven? Entonces vamos viendo. Fíjense que acá la pendiente de esto es el valor marginal, que es 12,5. O sea que se mantiene constante entre este rango de variación de cada uno de los B, se mantiene constante el valor marginal del recurso, ¿sí? Vamos viendo que en este caso, por ejemplo, en 512, I2 es igual a 0,125, ¿sí? Acá también, fíjense que I2 es igual a 12,5, y acá también I2 es igual a 12,5. En este caso I2 es igual a 12,5 en el límite, o sea que entre este valor de 512 y 768 el valor marginal del recurso se mantiene constante. Entre 320 y 512 el valor marginal del recurso es 20,8, el I2, y se mantiene constante. Y entre 0 y 320 el valor marginal del recurso es 37,5, que sería este valor, ¿ven? 37,5. Entonces acá lo que hicimos fue graficar Z en función de cuando la disponibilidad del recurso varía entre 0 e infinito. Bueno, de la misma manera recuerden que las variables pueden ser no básicas y entonces solamente va a afectar en el lugar correspondiente de ZJ menos CJ. Entonces este directamente era el delta, ¿sí?
Entonces el límite inferior va a ser 720, que era el valor, y si queremos ver el rango de variación de B1, que era la disponibilidad de la primera operación, que la disponibilidad era 720, esto directamente va a ser el delta. Entonces 720 menos 144, que sería el valor del ZJ menos CJ, es igual a 576. Y el límite superior va a ser infinito. Es decir, que si la disponibilidad del recurso baja de 720 a 576, ahí va a empezar a ser un recurso limitante. Y por arriba, digamos, cualquier valor superior de 576 hasta infinito siempre va a ser un recurso que va a dar sobrante, ¿sí? Entonces fíjense que acá lo que hacemos, si reemplazamos, acá cuando recalculamos este valor y B1 es igual a 576, obtenemos un cero alternativo acá, ¿sí? Recalculamos este valor, nos va a dar un cero alternativo acá, y entonces esta va a ser tabla óptima. Bueno, que hay que ingresar esta a la base, sacar alguna, bueno, y empezamos de nuevo con la disponibilidad. Pero esta es la manera de encontrar el límite inferior, bueno, digamos el rango de variación de las variables que no están en la base. De la misma forma que estábamos haciendo los gráficos, también hay otros tipos de gráficos que se pueden hacer, como X1 en función de B2 o Y3 en función de B2. X1 en función de B2 va a ser cuánto se produce del primer producto en función de la disponibilidad. Esto se va sacando de cada una de las tablas. Lo mismo que el valor marginal, por ejemplo en este caso es Y3 en función de B2. Siempre los valores marginales entre los rangos se mantienen constantes. También se puede graficar el uso de los recursos. ¿Qué es el uso de los recursos? Es la disponibilidad menos la holgura. Entonces, por ejemplo, el uso del recurso 3 con respecto a B2 va a ser este gráfico, X3 en función de B2. Bueno, en definitiva se puede ir graficando cada una de las variables con las tablas en función cuando la disponibilidad varía de B2, por ejemplo en este caso, varía de 0 a infinito. Ahora vamos a ver problemas recién estábamos analizando problemas de maximización y lo que vamos a hacer ahora es ver problemas de minimización. La interpretación del valor marginal es importante también verla. En un problema de minimización de un objetivo económico, el valor marginal representa la disminución del costo por relajar la restricción en una unidad. O sea, la interpretación es lo mismo. Entonces el valor marginal va a representar la disminución del costo por relajar la restricción en una unidad. Entonces, por una restricción de mayor o igual, el valor marginal es el precio que se estaría dispuesto a pagar por cada unidad del requerimiento, ¿sí? También es el precio mínimo de venta por cada unidad que se vendería a un tercero. En el caso de que el valor marginal sea 0, significa que hay un excedente del requerimiento y por lo tanto no habría necesidad de adquirirlo. Por eso tiene precio de compra 0. Y el costo de oportunidad, ¿cómo se interpreta? Se interpreta como representa el perjuicio que se obtiene en el funcional por cada unidad que se active una variable cuando la solución óptima indica que debe ser nula. O sea, la interpretación es lo mismo, pero difiere, digamos, en el sentido de la optimización. Ahora lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Acá tenemos un productor que debe alimentar a un animal que requiere semanalmente 200 unidades de nitrato, 120 de fósforo y 100 unidades de potasio. A tal fin puede disponer de los alimentos A y B, cuyos costos son, en pesos por kilo, 5 y 8 respectivamente. Cada kilo de alimento A proporciona 5 unidades de nitrato, 10 de fósforo y 8 de potasio, mientras que cada kilo de alimento B aporta 15 unidades de nitrato, 12 de fósforo y 4 de potasio. El objetivo del productor es determinar qué cantidad de alimento A y qué cantidad de alimento B deberá suministrar a cada animal semanalmente a fin de satisfacer los requerimientos mínimos de nitrato, fósforo y potasio, minimizando el costo. Entonces, este es el planteo, va a ser minimizar 5 por X1 más 8 por X2. Sujeto a los requerimientos de nitrato serían 5 por X1 más 15 por X2, mayor o igual que 200, los de fósforo 10 por X1 más 12 por X2 mayor o igual que 120, y 8 por X1 más 4 por X2 mayor o igual que 100, con las variables X1 y X2 mayor o iguales que 0. Esta es la función, este es el óptimo, digamos,
lo que tenemos que hacer, el valor, digamos, la cantidad de alimento de A que le va a tener que suministrar semanalmente va a ser 7 kilos de alimentos de A y 11 kilos de alimentos de B. X3 es igual a 0, X4 es igual a 82, X5 es igual a 0. X3 es la variable, digamos, asociada a la disponibilidad, a la variable de superávit, asociada a la cantidad de requerimientos de nitrato mínimo, o sea que le van a suministrar exactamente los 200 que necesitaba. Con respecto al fósforo, le van a suministrar 82 más, y con respecto al potasio le van a suministrar 0. Y bueno, de esta misma manera, fíjense los valores marginales, o sea, en este caso serían los valores marginales asociados, 0,44, 3 y 0,35, y estos serían los costos de oportunidad. Y la función objetivo es igual a 123. Si vemos una interpretación, digamos, de la solución óptima, la cantidad de alimento A que debe adquirir semanalmente para alimentar cada animal es de 7 kilos y de alimento B de 11 kilos, que es lo que dice acá, que X1 es igual a 7 y X2 es igual a 11. De esta forma, el requerimiento de nitrato estará satisfecho en su valor mínimo de 200 unidades, por eso X3 es igual a 0. El requerimiento de fósforo estará excedido en 82 unidades por la sobre de las 120 necesarias, y el requerimiento de potasio estará en su valor mínimo de 100 unidades, por eso X5 es igual a 0. El valor marginal de 0,44 implica que si se redujera en una unidad el requerimiento de nitrato, el valor del funcional, es decir, el costo, disminuiría en 0,44. De igual manera, por cada unidad que se redujera la necesidad semanal de potasio, el funcional bajaría en 0,35, ¿sí? Que son estos valores de acá, 0,44 y 0,35. Finalmente, como hay excedente de fósforo, el funcional no se modificaría si se cambia en una unidad el requerimiento mínimo. En otras palabras, el monto de 0,44 es el valor que tiene el productor para cada unidad de nitrato. A ese precio estaría dispuesto a vender si pudiera una unidad de nitrato a un tercero interesado en comprarlo. Del mismo modo, 0 sería el precio mínimo al que debería vender cada unidad de fósforo y 0,35 sería el precio mínimo al que debería vender cada unidad de potasio. Recuerden que las variables duales era el precio mínimo que el productor podría fijar para vender las unidades asociadas a cada uno de esos, en este caso de estos nutrientes. ¿Sí? Si planteamos el dual, digamos, de un problema de minimización, se plantearía si el productor tendría la disponibilidad de adquirir por algún otro medio los compuestos químicos requeridos para sus animales. Se preguntaría cuál sería el precio máximo de compra que debería pagar por cada unidad de nitrato, fósforo y potasio. Como precio máximo total estaría dispuesto a pagar 123 pesos por animal. Y fíjense que acá en las restricciones del dual, en este caso sería el dual de un problema de minimización, el 5 por I1, que sería la primera, fíjense que acá está planteado el dual del problema, el 5 por I1 representa el precio que debería pagar como máximo por las unidades de nitrato que proporciona cada kilo de alimento A. 10 por I2 representa el precio que debería pagar como máximo por las unidades de fósforo que proporciona cada kilo de alimento de A, y 8 por I3 representaría el precio que debería pagar como máximo por las unidades de potasio que proporciona cada kilo de alimento A. O sea que 5 por I1 más 10 por I2 más 8 por I3 es el precio máximo que se podría pagar por los minerales que proporciona el alimento A. Y este valor debe ser menor a lo que se paga por A, que en este caso se paga 5. ¿Sí? O sea que este valor es el precio máximo que se podría pagar por los minerales que proporciona A, y debe ser menor que 5, que es lo que se paga actualmente. Lo mismo pasa por el alimento B. El objetivo debe ser pagar como máximo lo que se paga actualmente por alimentar a un animal. ¿Sí? O sea que esa sería la función objetivo. Este sería el problema dual asociado. ¿Sí? Entonces sería I1, acuérdense que era 0,44, I2 0
I3 0.35, I4 e I5 0. Y estos son los valores marginales, digamos, asociados a un problema de minimización. Al incorporar una variable de slack de la restricción tenemos, fíjense que era 5 por I1 más 10 por I2 más 8 por I3 menos I4 igual a 5. Esa es la variable de holgura, digamos, asociada a la primera restricción. Este I4, ¿qué es este I4? Es lo que se estaría pagando de más por adquirir los minerales a través de A. 5 es lo que actualmente se paga por cada kilo de A. Y en este caso I4 es 0, por lo que es conveniente adquirir A. Lo mismo pasa con el análisis de B. Bueno, acá en este caso lo que estamos haciendo es agregando una nueva restricción que no se puede adquirir más de 10 unidades de B. Entonces el X2 es menor o igual que 10. Acuérdense que X2 en el problema original, no me acuerdo cuánto era, X2 es igual a 11. Entonces acá lo que estamos diciendo es que X2 tiene que ser menor o igual que 10. Obviamente acá nos quedará igual que 10 los dos, y puede observarse que por cada kilo adicional que se pudiera adquirir de B, ¿sí?, encima de los 10 kilos impuestos, el costo total por semana de alimentos por animal se reduciría en 7. O sea que por cada kilo de alimento B que se pudiera adquirir por semana, el costo total de un animal se reduce en 7, que sería este valor, ¿no?, el costo reducido. Y bueno, este sería el problema dual asociado, ¿sí?, que acá tiene menos I6. Esto sería para los problemas de minimización. Y ahora también sería importante analizar las restricciones de igualdad, porque estas restricciones de igualdad pueden estar presentes en problemas de maximización o de minimización. Los valores marginales de estas restricciones de igualdad pueden ser positivos o negativos. Si es positivo, relajar la igualdad en una unidad implica una mejora en el funcional. Y si es negativo, relajar la igualdad en una unidad implica un perjuicio para el funcional. Siempre estamos hablando de un problema de máximo, ¿no? Relajar la restricción implica aumentar o en una unidad la limitación. Si por ejemplo tenemos una restricción de X1 más X2 más X3 igual a 10 y el valor marginal es 4, la función objetivo aumentaría en 4 si el límite superior fuera, si el límite, digamos, fuera de 11 en lugar de 10. Y si el valor marginal es de menos 4, la función objetivo se reduciría en 4 si el límite fuera 11 en vez de 10. En los problemas de minimización es al revés. Acá es donde entra el valor de que las variables pueden ser irrestrictas en signo. Normalmente esto pasa para las restricciones de igualdad. Bueno, y esta sería entonces la teoría de análisis de sensibilidad. Muchas gracias.